visión cristiana. Se dicen muchas cosas, los medios, la prensa, especialistas dan diversas opiniones, pero también para nosotros es relevante poner a la palestra una visión cristiana de cómo entender el fenómeno educativo y desde qué manera podemos aportar, ya no tan solo quedarnos en la crítica, sino que generar espacios de reflexión y también de aporte. Cada uno de ustedes recibió una hojita donde está más o menos el objetivo de lo que propone este foro y de lo que hace este centro de estudios que está iniciando, y además está adherida una pequeña hoja de preguntas. Si es que al final de este foro vamos a tener un espacio para preguntas en donde queremos pedirles que ustedes sean bien precisos para generar algunos cuestionamientos o preguntas en relación a lo que se vaya presentando. Así que allí tienen esa hoja. ¿Ya? La educación es un proceso de plantar y cosechar. Es como una semilla. Las ideas que son sembradas en un pueblo crecerán en el transcurso de los años y producirán fruto, manifestándose en cada aspecto de la vida personal, social, política y económica. Por esto es que la filosofía de las escuelas de una generación será la filosofía del gobierno de la siguiente generación. Estas son palabras de Stephen McDowell, donde tenemos como eje central que la educación es un proceso de plantar y cosechar. Vamos a analizar esos elementos. Queremos pedirles que por favor apaguen los celulares que de repente hacen esas interferencias. Y vamos a comenzar entonces con nuestro primer expositor. En el día de hoy tendremos dos expositores. Ya tenemos con nosotros a don Abraham Gonzalo Larrondo Vega. Él es académico, especialista en ciencias sociales, ciencias políticas y también educacionales, consultor de educación y negocios, doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile, mención Relaciones Internacionales, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, Certificate of Graduation Latinoamérica, Training Conference de Leadership Institute en Virginia, Estados Unidos. Es diplomado también en docencia universitaria, profesor de historia y licenciado en ciencias sociales. Don Abraham, le damos muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a comenzar entonces con su ponencia. Ya que me dan de compartir alguna idea y conceptos a gente joven que está emprendiendo en el país oportunidades de crecimiento, sobre todo porque cuando uno estudia en la universidad en sus primeros años vive esta experiencia de metamorfosis, donde está como decidiendo qué camino tomar. Yo siempre le digo a los expositores que cuando van a hablar con los jóvenes están interesados en tres temas. Están interesados en la ética, en los límites, están interesados en el sexo y están interesados en el futuro. Entonces le digo, nunca te vas a caer si tocas alguno de esos temas. Hoy día estamos hablando de un tema de futuro y estamos hablando de un tema ético, porque la educación tiene esa doble dimensión. Tiene una dimensión de proyecto que tiene que ver con nuestro futuro y tiene una dimensión de ética en cuanto a lo ontológico, en cuanto a la esencia, a la razón de ser de un proyecto educativo. Pero aquí se habla de crisis, y siempre que se habla de crisis, la tendencia es a pensar que la crisis es el término del camino. La crisis se asocia a un caos. Sin embargo, para mí la crisis no es un caos. La crisis es un punto de inflexión donde es necesario hacer cambios. Llegó el minuto de los cambios, el cambio de paradigma. Así que cuando se habla de crisis, se habla de cambios. Y cambios que tienen que ver con el proyecto, con el liderazgo, con la definición del ser y el hacer del hombre. En esa situación estamos hoy día en educación. Pero este tema de la educación, este tema de la crisis,
nosotros, dentro del marco del mundo cristiano evangélico, tenemos que llevarlo a un análisis distinto, porque la mirada que hay respecto a la vocación cristiana evangélica todavía es en cierta medida inmaduro, todavía es un tema en barbecho, no es un tema que esté incluso en la agenda del proyecto evangélico chileno o latinoamericano. Así que voy a llevar a ese campo lo que quiero compartirlo hoy día, entendiendo que aquí quien convoca es una organización cristiana de fe evangélica que quiere entender no este punto de una perspectiva religiosa, sino de una perspectiva y una visión global que tenga que ver con la sociedad, que tenga que ver con el desarrollo histórico. Y hay algunos puntos de contexto que me gustaría citar como base al análisis. Un punto principal, un eje principal de esto es el liderazgo. La iglesia evangélica no tiene liderazgo en la educación. Y yo diría que peor aún de eso, no tiene líderes en la educación. Lo que tiene es una perspectiva más bien endógena, una perspectiva corporativa, y que tiene algunas acciones en la educación, pero no toma liderazgo, no tiene que ver esto con su liderazgo, no lo ha tomado así al menos. Y por otro lado, hay un tema sustancial que es el tema ético. La iglesia evangélica se acerca al mundo de la educación en el momento de exigir un marco ético. Y la exigencia del marco ético que hace la iglesia es un marco ético basado en sus conceptos religiosos valóricos. Y esa perspectiva de los valores yo pienso que es equivocada. Tengo la idea de que el concepto valor tiene que ver con la reflexión y tiene que ver con un cambio parcial, con un cambio circunstancial o temporal. No tiene que ver con un cambio transformacional y trascendente. Entonces, yo creo que el error de la iglesia evangélica es que ha tomado la educación del punto de vista valórico, religioso, y no desde el punto de vista de los principios transformadores. Y ahí hay un asunto que vamos a tener que hacer un marco diferenciador con esa postura. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un valor y un principio? En Washington estuve en una reunión académica y estaba presente y exponiendo McDowell, el que acaba de citar Javier. Entonces yo le dije a él, como un hombre que ha escrito sobre este tema, si acaso él entendía la diferencia entre valores y principios. Y entonces me sorprendió que se demoró un par de minutos en responder, y finalmente lo que lo respondió no hizo diferencia entre principios y valores. Entonces, para fines prácticos, quiero decirle que el valor forma, pero el principio transforma. Y esa es una diferencia importante, una distinción importante que hay que hacer en la educación. Hay algunos valores que nosotros postulamos en la iglesia evangélica que forman, que yo diría que lo hacen más evangélico, pero no lo transforman. Por lo tanto, lo hacen evangélico, pero no ciudadano. No lo hacen persona nueva, renovada. No lo hacen eso. Y por lo tanto, la tarea no es fácil, porque hay que descubrir principios. Y si ustedes van al Sermón del Monte, 5, 6, 7 de Mateo, Jesús no habla de valores. Jesús expone de principios. Y los principios transformaban. Por eso decían, nunca nos ha hablado un hombre así. Nunca. ¿Y qué decía ese hombre que no decían los rabí de Israel? Los raboni. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que él les hablaba de principios y los otros hablaban de valores. Y cuando venían los momentos de crisis, como los que vemos hoy día, vemos que lo primero que cae son los modelos basados en valores. Y por eso uno ve esta contradicción que colegios que se han sustentado por siglos, digamos,
en una educación valórica se desploman en una crisis. En una crisis, porque los formaron, pero no los transformaron. Ahora, respecto a otro punto de vista, que es el tema de las competencias, porque aquí la educación también exige un hecho práctico, es decir, queremos ver desarrollo de habilidades, queremos ver desarrollo de competencias, queremos ver crecimiento en las personas. O sea, la educación que damos forma el ser, pero también le da capacidad de hacer. Y entonces no se trata solamente de formar santos, sino también formar trabajadores. Entonces, esa relación entre el santo, que es el ser, y el trabajador, que está en el hacer, es lo que nos falta. Entonces, la educación que damos tiene calidad de santo, pero no tiene calidad de trabajadores. No son nuestros colegios, los evangélicos, los colegios que mejor califican en el plano del trabajo, en el plano del desarrollo material. Entonces, eso nos trae una contradicción. ¿De qué sirve la santidad si no se convierte en un buen trabajo? Entonces tenemos que hacer una educación que tenga que ver con competencias, con habilidades, que tenga que ver con producción, no solamente con inspiración, sino que con acción también. De tal manera que tenemos que crear el modelo, y ese es un punto que es un punto clave, y es que mientras el mundo evangélico no tenga un modelo educativo en acción que es capaz de demostrar que funciona, tampoco puede liderar y tampoco puede modelar a otro, porque yo no podría modelar con conceptos. Yo puedo modelar si realmente actúo, si hago las cosas bien, y esas cosas son ejemplos. El apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, como que